Antonio, aquí por el marco en el que estamos, obviamente, es mucho más conocido, pero en el caso de Fernando, Fernando es profesor de Historia del Pensamiento y los movimientos sociales y políticos, es catedrático de la Universidad Complutense y, bueno, tiene una trayectoria investigadora muy larga pero yo no quiero dejar de decir que hay muchas contribuciones de él que son muy importantes, pero yo quiero recomendaros dos. Una, el trabajo que escribió con Mercedes Cabrera, ¿no? Sobre el poder de los empresarios, un análisis muy importante y que disfrutaréis, que se publicó en Taurus y luego se reeditó. Y luego una contribución muy importante para el estudio de la historia social, política y también de la violencia política en el contexto de la España de los años 30, que es un estudio micro pero con una ambición de explicación nacional, que es un libro que se tituló Paisanos en lucha, centrado en una localidad y en una zona de Ciudad Real, y un trabajo muy importante que supuso en muchos aspectos pues es un antes y un después en los estudios de la Segunda República, de la política de la Segunda República. Bueno, Fernando está trabajando ahora, como se notará cuando hable, yo creo perfectamente, está trabajando en algo muy ambicioso y muy difícil, pero que nos resultará muy iluminador y que tiene que ver con el papel de la violencia en el contexto de los primeros de esos difíciles y trágicos meses del verano del año 36, ¿no? Entonces, bueno, no me quiero extender más y vamos a tener luego, si acaso, presento a José Antonio, ¿no? Pero ahora ya le damos la palabra a Fernando y te escuchamos, Fernando. Bien, buenas tardes. Es un placer estar aquí, de nuevo, en Sevilla y en esta universidad y acogido por este departamento, que es uno de los mejores departamentos de historia contemporánea de España. Yo voy a hablar de la revolución realmente existente. Aquí hemos hablado del impacto de la Revolución Rusa, de la Tercera Internacional, de los terceristas. Yo me voy a hacer referencia al proceso revolucionario que se vivió en España a partir del verano de 1936 en la retaguardia republicana. Porque me dedico a eso últimamente, ¿no? A estudiar la violencia política, aunque también estudio la posguerra, pero hoy digamos que toca hablar de ese periodo. Entonces, bueno, hemos constatado ya en las intervenciones anteriores cómo hasta la guerra civil, la verdad es que el comunismo propiamente dicho pues tuvo una presencia mínima en España. El Partido Comunista y el sindicalismo comunista fue un movimiento de gueto, una pequeña secta, en realidad con muy poca influencia como tal organización hasta la guerra civil. Ahora, tratando de responder a la pregunta de en qué medida la Revolución Rusa condicionó, impactó en la política española, pues por encima de la debilidad de esa organización, de su apéndice español, lo cierto y verdad es que la Revolución Rusa tuvo un impacto enorme en toda Europa y, por supuesto, también en España. Una revolución que tiene lugar en el contexto de una guerra. No se puede entender la guerra sin la revolución. Mejor dicho, la revolución sin la guerra, que da pie a toda una auténtica crisis de civilización, me atrevería a llamarlo así. Para lo que aquí interesa y lo que yo quiero desarrollar, posiblemente la principal herencia que deja la Revolución Rusa es eso, y alguien ha aludido ya al concepto, la idea de la brutalización de la política sobre la que teorizara George Mosse. Cómo la política se va a transformar una vez que se hunde el mundo liberal, una vez que se, digamos, echan a andar esos principios doctrinales que van a entender la política como una guerra. La idea de que la política es una confrontación frente al adversario político, al que se considera un enemigo. La idea de que la política ha de militarizarse, la presencia cotidiana de la violencia, más allá de los
pulsiones insurreccionales en un determinado momento, etcétera, etcétera. Todo eso en el marco del cuestionamiento de la democracia liberal, de la democracia representativa. Si la idea es vieja, la idea de la revolución y su peso desde la Revolución Francesa, digamos que a partir de la Primera Guerra Mundial esa idea y todo lo que se deriva de ahí, pues, digamos, sufre una revitalización. La idea positiva de que las revoluciones aceleran el cambio histórico y nos abocan a un mundo mejor. El término revolución va a tener muy buena prensa en el periodo de entreguerras, pero no ya solo, como hemos visto aquí, en el mundo de la izquierda socialista, como se ha analizado muy bien esta mañana, también en el mundo anarcosindicalista, sino también en el mundo, yo me atrevería a decir, conservador, aunque sea como de forma reactiva. El concepto revolución tiene un sentido muy positivo. El propio franquismo luego lo hará suyo, con la influencia falangista, ¿no? La idea de la revolución nacional, que esto en realidad ya prende en Alemania incluso mucho antes de que el nazismo se vertebre como una gran fuerza política. Ya en los primeros años 20, pues muchos teóricos, muchos pensadores y algún que otro partido político hace suyo esa idea, la idea de la revolución nacional. Lo que no está de moda en la posguerra es la democracia, es el Parlamento, es la democracia representativa de origen liberal. Hay un cierto deslumbramiento, un marcado deslumbramiento ante la idea de revolución. Como también se ha indicado, creo, en la intervención de Manuel, la propia llegada de la República se plantea en esos términos, el 14 de abril del 31. Es que aquí se ha producido una revolución, evidentemente no es la revolución comunista, no se habla en esos términos, pero sí la concepción de que la política da un gran salto a partir de la asunción de esa idea del cambio brusco como algo positivo. La democracia liberal, frente a ello, se considera una antigualla, y lo moderno es ser revolucionario a toda costa. Es significativo al respecto, y eso quizá nos ha hecho mucha incidencia esta mañana, cómo, a pesar del triunfo aparente de la democracia en 1918-1919, lo que supone la Paz de París, lo que supone la Constitución de la Sociedad de Naciones, el aparente triunfo de la democracia, cómo en realidad el periodo de entreguerras a lo que asiste es a un paulatino o incluso muy marcado proceso de crisis de todos esos regímenes representativos, democracias en ciernes, no tanto las democracias consolidadas, que tienen lugar en esas 2 décadas. Y aproximadamente a principios de los años 20, en el mundo occidental, sobre todo Europa, había una treintena de democracias, en vísperas de la Primera Guerra Mundial apenas quedaban 9 o 10. Eso es importante tenerlo en cuenta. Máxime, y desde luego la Revolución Rusa tiene mucho que ver con esos desarrollos, en la medida en que esos regímenes democráticos, entre otras razones, y no es una razón menor, sucumben esos regímenes en la medida en que se producen en tantos países, sobre todo de la Europa oriental y de la Europa mediterránea, esa impugnación del mundo liberal que tiene mucho también de miedo al comunismo. Y que da pie a la instauración de un montón de dictaduras militares, no regímenes fascistas, ni muchísimo menos, sino dictaduras militares más bien de corte tradicional, donde el fascismo, bueno, a partir de un cierto momento, sobre todo en los años 30, pues va a tener cierta influencia. Pero en términos cuantitativos al menos, al margen de Italia y Alemania más tarde, donde sucumbe la democracia y a partir de las fuerzas ante las que sucumbe son estos regímenes militar burocráticos, como los queramos denominar, entre los que la dictadura de Primo de Rivera es un ejemplo, pero está también mucho antes de los años 30, mucho antes de la subida de Hitler al poder. Mussolini sí está ahí, pero tampoco es un referente relativo para estas dictaduras, como lo que representa Horthy en Hungría, lo que representa Salazar en Portugal, Pilsudski en Polonia, etcétera, etcétera. Entonces, cabe entender eso como una impugnación del liberalismo, pero también como una reacción frente a lo que supone la Unión Soviética como amenaza, que es, como ha señalado muy bien el profesor Luis Arranz, en 1920 esa pulsión expansiva pues prácticamente se frena, ¿no? Todavía se prolongará un tanto en Alemania hasta 1923, pero la derrota ante Pilsudski, precisamente, ante Polonia, pues es muy importante al respecto. Bueno, pues España no es una excepción. España no es una excepción en esa evolución, sino todo lo contrario.
Es verdad que el miedo a la revolución como idea genérica es muy antiguo. Yo siempre me he preguntado, porque hice mi tesis doctoral sobre los primeros años 20, el mundo de los propietarios y de los empresarios, y siempre me pregunto, porque ya entonces se notaba el miedo a la revolución rusa, el impacto de ese acontecimiento, el llamado trienio bolchevique, en fin, que tanto impacto tuvo en Andalucía. Me he preguntado qué pensarían esos conservadores de cierta edad hacia 1920, cuando en 1936 se encontraron, ahora sí, de verdad, cómo el fantasma se materializaba. Ahí hablo de la retaguardia republicana. Es decir, esos miedos que se habían venido incubando en diferentes versiones hacia la idea de la revolución, desde la Revolución Francesa y luego en diferentes asaltos a lo largo del siglo XIX, por supuesto aquí el sexenio revolucionario, democrático, pues tuvo mucho que decir al respecto, lo que supuso la República del 73, etcétera. Cómo eso se revitalizó en 1917, pero al fin y al cabo, la medida en que incluso el liberalismo sucumbió y luego vino la dictadura de Primo de Rivera, pareció que aquello había sido un mal presagio, que se había superado, etcétera, etcétera. Bueno, por no hablar de otros episodios que estaban ahí, el impacto de la Primera Internacional en España, los años 80, con el mito de la mano negra, yo qué sé, la toma de Jerez, creo que fue en el 1890, 1891, el terrorismo anarquista de los años 90, la Semana Trágica, etcétera, etcétera. Había toda una mitología en torno a la idea de revolución que luego va a adquirir un perfil más singular a partir de 1917. ¿Qué pensaría un conservador de ese periodo, tras el respiro que supuso la dictadura de Primo de Rivera, ante la llegada de la República, que evidentemente no era un régimen revolucionario, ni era la revolución comunista, ni muchísimo menos, era un experimento de democracia, si queremos radical, pero de democracia? ¿Qué pensaría en 1936 cuando de pronto se encontraban delante de la verdadera revolución? ¿Cómo se materializó en algo real esa pesadilla? Dando un salto en el tiempo, yo creo que no se puede entender la larga vigencia de la dictadura franquista sin esa experiencia. Claro, esto no se puede demostrar, pero hasta qué punto, si pudiéramos saber o tratar de medir la apoyatura social y la popularidad que pudiera tener entre los muchos millones de españoles que se identificaron con la dictadura franquista, en qué medida la fidelidad a esa dictadura fue mayor en aquellas provincias que quedaron en la retaguardia republicana durante la guerra. No lo sé, pero es una hipótesis que yo siempre me he planteado, ¿no? Es decir, si La Mancha, Levante, Cataluña, las élites catalanas, tan franquistas serias en ese momento, en qué medida la experiencia revolucionaria del verano del 36, sobre todo, bueno, y toda la guerra, les marcó y condicionó al mundo conservador. Bueno, es lo cierto que en el verano del 36, en la retaguardia republicana, tiene lugar una revolución. No es sobre esto, en fin, ya se ha escrito mucho y no descubro nada al respecto. Pero es una revolución en el sentido más clásico del término. Se hunde el Estado a raíz del golpe militar y al menos durante un año, o desde luego durante 6 o 7 meses, ese proceso revolucionario es imparable y adquiere y se proyecta en todos los perfiles que cabe imaginar. Es decir, por un lado, y que nos encontramos, pensando en 1917, sin que sea lo mismo, evidentemente no es lo mismo, nos encontramos los perfiles muy parecidos que en la experiencia del 17, o del 17 en adelante, sobre todo del 17 al 22, durante la Guerra Civil Rusa, y digo 22, porque se ha dado mucha importancia a los últimos coletazos antibolcheviques protagonizados por los llamados ejércitos verdes en el año 22. Antes parecía que la cosa terminaba en Kronstadt. Ahora sabemos que la resistencia a los bolcheviques se prolonga y, por tanto, las guerras civiles hasta 1922. Bueno, ¿qué perfiles nos encontramos en 1936 que nos permiten hablar de proceso revolucionario, de un arquetipo de revolución en su acepción clásica, no en el modelo tiliano que llama revolución a los golpes de Estado, incluso conservadores, ¿no? Hablo en términos clásicos, la toma del poder, lo que eso supone de transformación de la sociedad, de la economía, etcétera. Bueno, pues nos encontramos todos esos ingredientes ahí, empezando por la violencia política, como ingrediente fundamental, pero también la colectivización de la economía, también la constitución de un poder revolucionario, desde abajo,
no arriba, evidentemente, en el primer gobierno durante la guerra republicano e incluso en el segundo, ¿no? Sobre todo por abajo. Una revolución integrada y protagonizada por los comités de defensa de la República que se constituyen, por la constitución de milicias armadas, el control de la economía y de la sociedad. Bueno, y luego, por supuesto, la trascendencia que también tiene el cambio revolucionario en el mundo cultural, en las mentalidades, ¿no? En la inversión de los valores y del orden social vigente, ¿no? Cómo todo eso afecta a las relaciones personales, a las costumbres, al papel de las mujeres en esa situación, ¿no? Están todos los ingredientes. Y uno de los principales es la violencia política. ¿Impacto de la revolución bolchevique? Bueno, por lo pronto nos encontramos que los agentes de esa revolución son muy heterogéneos. Es más, los comunistas van a jugar un papel secundario hasta cierto punto. En tanto, como bien se ha señalado aquí esta mañana, son el bastión más bien de la versión más conservadora de ese proceso revolucionario. Son los que frenan la revolución, priorizando antes la guerra que el cambio social y el cambio revolucionario, siguiendo los dictadores de la Unión Soviética, como se ha planteado esta mañana. No, aquí nos vamos a encontrar con que la vanguardia de esa revolución pues son los socialistas, sobre todo los herederos del caballerismo, porque también el mundo del socialismo es muy complejo, es el anarcosindicalismo, pero dentro del anarcosindicalismo especialmente los que se han pasado toda la República hostigando a la democracia republicana, el sector faísta que hegemoniza esas organizaciones entre el 31 y el 36 y que le organizan a la República nada más y nada menos al margen de las huelgas cotidianas y tal, 3 intentos insurreccionales, Y luego pues también hay algún protagonismo republicano, pero mucho más pequeño, ¿no? Mucho más pequeño. Todos los ingredientes de la revolución están ahí. Yo me voy a detener un tanto más en la cuestión de la violencia política, preguntándome de dónde surge eso y también preguntándome sobre los rasgos o paralelismos o no paralelismos con respecto a la violencia revolucionaria en 1917. Bueno, pues durante los primeros 6 meses, la secuencia de la violencia política dura aproximadamente 6 o 7 meses, por lo menos el grueso de esa violencia política, más o menos, y podemos advertir en ese proceso algunos lejanos paralelismos con la Revolución Soviética, sin que en realidad los comunistas jueguen un papel aquí prioritario, ni siquiera como nos contaba la propaganda franquista, en los meses previos a la guerra. En los meses previos a la guerra no hay ninguna revolución comunista en marcha ni nada parecido. Eso es uno de los grandes mitos ya superados ampliamente desde hace mucho tiempo, no de la historiografía, sino de la propaganda franquista, ¿no? Bueno, paralelismos, pues por lo pronto es una violencia que se da en el marco de una guerra civil, donde hay una violencia revolucionaria o terror rojo, a mí no me gusta el término, pero se hablaba en esos términos, terror rojo en la retaguardia republicana, al mismo tiempo que en la zona insurgente, facciosa o como se quiera llamar, también hay un terror blanco. A veces se ha insistido mucho en las diferencias entre ambos terrores o violencias, pero no se ha insistido suficientemente en los paralelismos, ¿no? Y los tienen, y las semejanzas entre ambos procesos violentos. Porque ambos responden, por lo pronto, a la idea de limpiar la retaguardia del adversario. En ambas retaguardias, en ambos territorios, la violencia responde al deseo de paralizar, es una guerra civil, al enemigo interior que se le tiene al lado, ¿no? Ambas violencias responden a ese objetivo, limpiar la retaguardia, paralizar al enemigo, purgarlo. No hay exterminio, ni siquiera tampoco en la zona insurgente. Por muy brutal y extensa que pueda ser la violencia, es una violencia que descabeza a las organizaciones y tal, pero no se mata a todos los gentes de derechas, como en el otro lado tampoco se asesina a todos los militantes de la izquierda. Se va buscando sobre todo a los máximos dirigentes. Limpieza de la retaguardia. Más paralelismos, la importancia que tienen los agentes ejecutores muy similares en ambas zonas.
Es decir, es una violencia desde abajo realizada por organizaciones muy atomizadas, pero coordinadas entre ellas, frente a lo que tradicionalmente se ha creído o se insistía en los años 80, Alberto Rest, por ejemplo, al dibujar esta violencia como algo de incontrolados. Incontrolados nada, a estas alturas sabemos que no eran incontrolados. Es una violencia que buscaba el descabezamiento de las organizaciones políticas del adversario, en este caso de las organizaciones de derechas, e inversamente en la otra zona. Otro paralelismo con la violencia durante la Guerra Civil Rusa, el hecho de que la guerra condiciona la marcha de esa violencia. Eso es algo fundamental. En la zona republicana y en la otra también, bueno, en la medida en que la República va perdiendo la guerra desde muy pronto, se observa perfectamente, siguiendo la cronología de la violencia, cómo las derrotas militares en tal o cual batalla implican de pronto una subida de la muerte, una multiplicación de las muertes por represalias en la retaguardia. O cuando se produce un bombardeo. Eso también suele ocurrir. La marcha de la guerra condiciona mucho la secuencia de la violencia. O en la zona republicana, la llegada de republicanos. La llegada de refugiados desde otras regiones. Yo estudio La Mancha y se observa perfectamente cómo cuando va llegando la gente desde Andalucía huyendo, pues eso también se refleja en el aumento de las matanzas o en el protagonismo que tienen algunos refugiados como tales ejecutores en esas matanzas. Tercer paralelismo con la revolución bolchevique, la impronta anticlerical. Aquí hay un anticlericalismo muy marcado durante la guerra que se traduce. En este caso sí se podría hablar casi de exterminio o intento de exterminio de la población religiosa, y eso también nos lo encontramos en la guerra civil rusa. Liquidación de la población religiosa o la destrucción de aquellos espacios, edificios, iglesias, templos, conventos de fuerte carga simbólica o que escenifican el poder religioso. Eso no es casual. Y además lo sorprendente es cómo la Iglesia es objeto de ataques desde el primer día. A los 2 o 3 días de estallar la guerra, llama poderosamente la atención el alto peso que tiene la población religiosa sobre el número total de víctimas que se producen en los 10, 15 primeros días de la guerra. La Checa, las famosas checas, pues también es otro. Es decir, no la Checa como policía política, sino estos lugares para aplicar la tortura, etcétera, etcétera. El propio concepto de checa, que, en fin, muy discutible cómo se utiliza, pues que tenga vigencia y que se escenifique tanto durante la guerra, pues refleja esa influencia de la Revolución Rusa, ¿no? Y va a haber toda una mitología en torno a la Checa que luego explotará mucho la propaganda franquista. Luego, por supuesto, presencia de campos de trabajo, de campos de castigo, donde se depura al enemigo, etcétera, etcétera. Y todo eso, además, con un marcado protagonismo de los jóvenes. Cuando hace uno prosopografía del miliciano, lo que se encuentra y lo que llama poderosamente la atención es los jóvenes que eran. Chicos con entre 17, 18, 20, 23, 24 años son los que aplican las matanzas. Bueno, la presencia de la juventud, como en otro libro colectivo hemos reflejado en el periodo de entreguerras, en esa política de movilización, en ese contexto de brutalización de la política, el protagonismo de los jóvenes es esencial. Diferencias. Bueno, aquí no estamos mirando a la violencia revolucionaria exclusivamente. No es una violencia que se organice desde arriba o de forma tan centralizada como va a ocurrir en el caso del bolchevismo. No, la violencia no parte del monopolio de un partido sobre la violencia, sino que hay una pluralidad de agentes. Ya lo he dicho antes, socialistas, comunistas, anarquistas, comunistas en menor medida, pero también están ahí, por supuesto en Paracuellos es fundamental, el protagonismo que tienen las JSU y en menor medida los republicanos. Diferencias también, pues aquí en el caso español es una violencia más desde abajo que una violencia desde arriba, aunque algún estudio, como los trabajos de Julius Ruiz, analizando el caso de Paracuellos en concreto y de Madrid en el verano del 36, en los 2 estudios que tiene, nos ha evidenciado, frente a lo que se creía, la importancia que tienen algunos agentes próximos
o incluso directamente integrantes del Gobierno de la República, como Ángel Galarza y sus subalternos en la organización de esa violencia. Es una violencia en general desde abajo, sin embargo, frente a la cual, no porque la desconozcan, las autoridades, sobre todo las autoridades provinciales, los gobernadores civiles que siguen como institución ahí, van a hacer más bien la vista gorda o van a mostrar su impotencia. Una impotencia que también viene de arriba a abajo, en este caso viene de arriba a abajo y que escenifica mejor que nadie la propia figura de Azaña, ¿no? Uno cuando sigue a Azaña en los papeles en el verano del 36, pues bueno, puede calibrar lo dramática que es su posición. En fin, es una figura de un patetismo tremendo, ¿no? A mí me impresiona leer a Azaña de aquel verano. En este sentido, la llegada del gobierno Largo Caballero en septiembre, aunque muchas veces se presenta como es el gobierno que viene a poner orden, a frenar la revolución y tal, eso va a llevar mucho tiempo. En realidad se seguirá matando a buen ritmo, depende de las zonas, de las regiones, hasta enero-febrero del 37. Es más, para Cuellos, el fenómeno, 3.000 muertos o casi 3.000 muertos, ocurre, es verdad que con el gobierno en Valencia, pero bajo un gobierno presidido por Largo Caballero, que no parece mover mucho los hilos para intentar frenar aquello. A partir de enero-febrero del 37, las matanzas se frenan, cosa que no ocurre, y ahí es donde ya empiezan las diferencias, con el terror blanco, por decirlo en esos términos clásicos. Las matanzas en zona republicana más bien se frenan, o el grueso de esas matanzas han ocurrido ya y lo que venga después pues va a ser un goteo más pequeñito. Ahora, no se ha investigado mucho, y por lo menos en la zona que yo estudio sí tiene un gran peso, cómo la violencia revolucionaria en realidad se va a mantener, pero ya no tanto en la retaguardia como en la retaguardia inmediata del ejército republicano. Es decir, las represalias contra los derechistas o fascistas durante la guerra que han sido movilizados por el ejército republicano van a continuar hasta el final. Y ese proceso de purga y eliminación de derechistas está ahí y constituye un porcentaje muy amplio, por lo menos es lo que me sale a mí en mi modesto estudio. Bueno, habría que distinguir fases en esa violencia. Hay claramente una violencia, por decirlo así, caliente, que no responde a ninguna coordinación o planificación ni nada parecido, sino que responde a las circunstancias tan tensas que se viven en los primeros días tras el golpe militar y que hay que entender en gran medida bajo esa nueva situación, ese nuevo marco radicalmente nuevo que genera el golpe militar. No se trata de empatizar con los que aplican esa violencia, pero sí trata de entenderla, ¿no? Es una violencia que ya digo, grosso modo dura unas 2 semanas, hay mucha tensión ambiente, es una violencia que se produce cuando se va a detener a los derechistas, porque situémonos en julio del 36 y desde las primeras horas, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y lo que está ocurriendo es que hay una gigantesca movilización que va a tener éxito allí donde las fuerzas de orden público se mantienen quietas, eso es decisivo, donde el ejército se divide hay lucha, donde se mantienen quietas, como son las provincias manchegas que yo estudio, pues esa inacción de las fuerzas de orden público es la que permite la movilización exitosa de las organizaciones obreras, que es sobre las que recae básicamente esta movilización, y cuyo primer objetivo es detener a todos los potenciales enemigos. Entonces, ¿a quién se detiene? ¿A los ricos, a los burgueses? No, se detiene a los elementos adversarios que han tenido un fuerte protagonismo público, del tipo que sea, durante la República, y sobre todo a partir de octubre del 34, pero en general durante la República. Es decir, alcaldes, concejales, representantes de la patronal en los jurados mixtos, protagonismo público, o gente que de alguna u otra forma se ha significado. ¿Es una violencia de clase? En parte sí, se persigue al rico tal, pero al rico se le suele desplumar, se le suelen quitar las propiedades, se le colectiviza la tierra, pero si no ha tenido protagonismo público, en general no se les elimina, no se les asesina. Bueno, eso dura un par de semanas, más o menos.
A partir de ahí, la violencia ya adquiere otro perfil y pasa a ser una violencia más organizada, una violencia en frío, que es verdad condicionada por la marcha de la guerra, generalmente derrotas, hasta la batalla de Madrid. Y que ya responde pues, a decisiones muy pensadas, estudiadas, y eso se ve muy bien, por ejemplo, cuando desde los pueblos, en este caso de La Mancha que yo estudio, van enviados milicianos o incluso dirigentes de los comités, se dirigen a Madrid sabedores que allí han localizado a tal o cual vecino que ha tenido un protagonismo político fuerte antes de la guerra. Van expresamente a Madrid, lo trincan en Madrid, entran en contacto con, yo qué sé, con la Checa de Fomento o Bellas Artes o lo que sea, es decir, no van por su cuenta, no, hay todo un entramado, toda una red, se le detiene y o bien lo asesinan en Madrid o bien incluso lo retornan a los pueblos y allí, sin juicio previo por supuesto, pero sí se les suele llevar ante el comité, etcétera, y de ahí al cementerio. Es decir, ya es otro tipo de violencia, no es una violencia incontrolada, no soy una violencia caliente, no soy una violencia espontánea, es una violencia medida, pensada, racionalizada, si podemos hablar en estos términos, ¿no? Y eso pues afecta a diferentes centros de decisión, ¿no? Los pueblos, con los comités, la capital provincial, Madrid, etcétera. En ese sentido, muy aleccionador el análisis de la geografía de la violencia. Bueno, para terminar, quería reflexionar un tanto sobre los antecedentes. ¿Cómo es posible que eso ocurra y esas matanzas de la noche a la mañana? ¿Todo es causa de la guerra? No. Y pienso en términos de los enunciados que hemos puesto en este congreso, continuidades y rupturas. ¿En qué medida la continuidad de las experiencias previas al 18 de julio también condicionan la violencia? No solo la guerra. La guerra explica mucho, eso es innegable. La guerra genera un marco que posibilita esa brutalidad, pero no todo empieza de cero. Es significativo, bueno, lo he apuntado al hablar del perfil de las víctimas, cómo se busca expresamente al adversario político con el que se ha litigado en un ayuntamiento, en un jurado mixto, en una huelga, en las elecciones, etcétera, etcétera. Por tanto, si bien la revolución es producto del golpe, en la medida en que el golpe militar hunde al Estado y genera un vacío de poder y genera la irrupción de nuevos poderes de revolucionarios, hay todo un entramado de experiencias previas que explican también los perfiles de esa violencia, ¿no? Y en ese sentido, la primavera del 36 es un momento crucial. Ahora, no debemos incurrir, porque de eso se trata, de conceptualizarlo e interpretarlo lo más adecuadamente posible, ni en las trampas de la propaganda franquista o incluso de su historiografía, que bueno, hablar de historiador franquista, pues más allá de algunos militares o el propio Ricardo de la Cierva, en fin, con matices y tal, pues yo más bien creo que habría que distinguir entre la propaganda franquista y lo que es los historiadores que sostuvieron tesis más o menos justificadoras de aquella sublevación militar. Pero también hay que sortear las trampas, creo yo, de la historiografía que podemos calificar minoritaria en realidad, aunque muy ruidosa, bien organizada y con muchas editoriales a su disposición, de lo que podemos llamar la historiografía antifranquista o frente populista o no sé cómo adjetivarla. No me gustan mucho las etiquetas, no me gusta que me las apliquen a mí, pero tampoco me gusta aplicarlas. En fin, en cualquier caso yo creo que lo de historiografía antifranquista sí podría valer, ¿no? La historiografía franquista nos presentó la guerra como producto inevitable de una república caótica que alumbró en los últimos meses de esa república un proyecto de revolución comunista, bla, 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 bla. Bueno, eso ya no se lo cree nadie. Pero frente a eso, y precisamente para negar la virtualidad de esa interpretación, la historiografía antifranquista yo creo que ha incurrido también en ciertas exageraciones que han llevado a ignorar muchas cosas. Porque, vale, por supuesto, el golpe no tiene ninguna justificación, como bien ha apuntado el profesor Álvarez Tardío esta mañana, la guerra no estaba predeterminada, no era inevitable, ni muchísimo menos. Tenemos que acostumbrarnos a analizar la primavera del 36 o la República en su conjunto, obviando
que ya sabemos cómo terminó. Bueno, entre esas dos posiciones, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues analizar los acontecimientos y las fuentes sin prejuicios, ¿no? Sin prejuicios porque la historiografía antifranquista ha incurrido, yo ya digo, en ese tipo de distorsiones que han llevado durante mucho tiempo a negar el alcance de la violencia en la primavera del 36. Ya no se niega, ya no lo pueden hacer, porque sabemos que como mínimo hay 400 muertos. Ha llevado también a oscurecer las fuertes responsabilidades proactivas que tienen las organizaciones obreras en esa violencia, especialmente los socialistas, mucho más que los anarquistas a esas alturas. Otra cosa, los anarquistas han tenido mucho protagonismo en el hostigamiento a la República entre el 31 y el 33, en la primera del 36 no tanto, pero el caballerismo y el socialismo más radicalizado en esos momentos sí tuvieron un marcado protagonismo en la primavera del 36. Se tiende a negar se ha tendido durante mucho tiempo y se sigue tendiendo, a pesar de las evidencias empíricas, entre otras de los trabajos de Villa y Tardío, a negar la importancia de las acciones anticlericales en la primavera del 36. La importancia, y eso es otro nuevo descubrimiento que casi les lleva al infierno, de la importancia de la violencia en el proceso electoral de febrero del 36, que eso yo creo que es una de las grandes aportaciones de vuestro libro. El hostigamiento al mundo conservador en aquella primavera, lo ha puesto también de manifiesto Manuel esta mañana, en muchos ámbitos, hasta llevarles al convencimiento de que estaban siendo excluidos de esa vida política, y no solo la política, sino en el mundo de las relaciones laborales, en muchos ámbitos, ¿no? No se ha estudiado, y es un aspecto interesantísimo, la importancia que tiene la penetración de la izquierda vocacionalmente revolucionaria, porque evidentemente la vocación revolucionaria está ahí, en la policía y en las fuerzas de orden público, de lo cual se tienen evidencias. Ahora ya sabemos que las elecciones del 36 implicaron el control de las policías municipales, en ese vuelco que se produce en los ayuntamientos. En las elecciones del 36 eran elecciones generales, no eran elecciones municipales, dio igual. Los ayuntamientos se capturaron, los ayuntamientos cambiaron al mismo tiempo que se sabían los resultados, la victoria electoral del Frente Popular. Eso dio pie a la caída de la mayor parte de los ayuntamientos conservadores, ¿no? La penetración de la izquierda en la fuerza del orden público. Bueno, ¿quién asesina a Calvo Sotelo? ¿No? ¿Quién está ahí? Un guardia civil al mando de ese grupo de guardias de asalto, un guardia civil que había sido expedientado por su vinculación con los sucesos de octubre del 34, el capitán creo que era, Condé, ¿no? O el propio, el otro señor que es asesinado antes de Calvo Sotelo y como consecuencia de lo cual en réplica es asesinado este dirigente. Me refiero al teniente Castillo, que es un militar instructor de las juventudes socialistas. Eso es una beta que habría que estudiar porque es muy, muy interesante, ¿no? En fin, creo que hay que superar ambas visiones, porque creo que la verdadera conceptualización va por otro lado, ¿no? Va por otro lado. Y va en el sentido de que hay que reconocer, sin, por supuesto, alentar y suscribir la tesis franquista de que la guerra era inevitable, de que aquello era un caos, que había un proyecto revolucionario comunista en marcha, etcétera. Lo que no se puede negar es que había muchos revolucionarios vocacionales, y no precisamente los comunistas en ese momento, que estaban jugando a hacer política, digamos, institucional. Había una gran vocación revolucionaria, sobre todo en el caballerismo y en el mundo del anarcosindicalismo, aunque en ese momento la CNT y la FAI estuvieran más agotadas. No se puede negar, y ya termino, que en la primavera del 36 también había un gravísimo problema de orden público que no solo se traducía en atentados, violencias, muertos, heridos en las calles, sino también en un altísimo número de huelgas, en una fuerte oleada anticlerical, en arbitrariedades de todo tipo por parte de los poderes locales, incluidas esas policías que detuvieron a miles de derechistas o falangistas, pero sobre todo más derechistas que falangistas, porque los falangistas eran pocos,
haciendo valer una autoridad que no les correspondía. Policías municipales acompañados de militantes socialistas deteniendo a gente en marzo-abril del 36. Solo la CEDA tenía 2.000 presos a raíz de aquello. Solo la CEDA. Si sumamos otras organizaciones, la cosa sube muchísimo más. En fin, creo que la interpretación de la primavera del 36 va por ahí, o debería ir por ahí, y nos deberíamos dejar atenazar por las interpretaciones encontradas de carácter ideológico que nos han complicado mucho el trabajo a los historiadores más que aclarárnoslo. Y aquí corto porque tengo que dejar el paso parejo, así, súbitamente. José Antonio es un especialista en el tema, en una parte de los temas que han salido aquí en la sesión de hoy. Hoy yo creo que más que de lo que él es especialista, de lo que va a hablarnos es de algo en lo que dentro de poco tendremos la oportunidad de disfrutar de un trabajo innovador y seguramente muy rompedor e interesante. Yo de él les podría recomendar muchas cosas, pero así de paso hago un poco de umbral y hablamos de nuestras producciones. En un libro colectivo que hemos sacado hace poco en Tecnos que se titula Políticas del Odio, José Antonio tiene un capítulo que si, abren ese libro y se leen el capítulo de José Antonio, solo con eso habrá merecido la pena que vean el libro, y además de que vean lo bien que escribe. Un capítulo muy, muy interesante y muy revelador de hasta qué punto hay algo que es muy interesante y no deberíamos dejar de lado en estos tiempos en los que la historiografía, se deja a veces llevar por modas que probablemente serán pasajeras y que no siempre son muy rentables desde el punto de vista del avance del conocimiento. Pero en ese capítulo se ve muy bien en qué medida un buen fundamento de pensamiento político, un buen fundamento de pensamiento político y una serie de lecturas absolutamente fundamentales permiten explicar, procesar y recuperar el pasado de una forma mucho más interesante y compleja de lo que es simplemente ir a un archivo o ir a una fuente primaria y volcarla, ¿no? Y José Antonio, desde luego, esas cosas las hace muy, muy bien. Y yo creo que se va a notar. Ahora él va a complementar la intervención de Fernando en la misma línea, pero centrado más, yo creo, ¿no?, en la cuestión de, si no me equivoco que lo diga él, pero en la cuestión de el papel complicado para mantener el orden, el Estado de Derecho, si es que eso era posible, y la violencia, a su vez, en el contexto de la guerra, sobre todo de aquellos que, de una u otra forma, aunque no estuviera predeterminado en ningún sitio, ni por cuestiones económicas, sociales ni ideológicas, acaban convirtiéndose en combatientes de la República, es decir, acaban identificando su supervivencia y su futuro con la defensa del bando contrario a la República. Bueno, pues le cedemos la palabra y luego, cuando él termine, abrimos un turno, si quieres, de preguntas o de comentarios. Muchas gracias, profesor Tardío. Creo que se nota que somos amigos, y, en fin, muy elogiosas las cosas que dice. Yo me voy a centrar en este proceso que nosotros venimos siguiendo en este seminario, ¿no?, desde las grandes reflexiones teóricas con las que arrancaba esta mañana de la mano del profesor Arranz, y las siguientes conferencias que hemos ido teniendo, hemos ido aterrizando casi como el vuelo de un paracaídas hasta una cuestión mucho más concreta, que es la que yo voy a abordar y que está en relación con esta cuestión del Estado de Derecho y también con lo que fue la trayectoria de la muy nombrada, pero muchas veces desconocida, a pesar de los trabajos que se han publicado, quinta columna, ¿no? Sin embargo,
Yo, desde un tiempo a esta parte, desde que descubrí que mucha gente cuando escucha a algún historiador hablar de historia y no refuerza sus ideas previas, pues vengo iniciando mis investigaciones con una aclaración, mis intervenciones con una aclaración previa, y que no es ni más ni menos que dejar pública constancia de cuáles son mis inclinaciones intelectuales cuando yo me acerco a investigar este tipo de temas, ¿no? A mí me interesa muchísimo y siempre me ha interesado, y me he visto incluso obligado a explicarlo en algún que otro congreso para que los publicistas pues se enteren de una vez, que me interesan fundamentalmente, y es mi único compromiso intelectual que puedo sostener para no distorsionar la realidad histórica, las verdaderas posibilidades de escapatorias que tuvieron las víctimas, por un lado, y las posibilidades escapatorias que tuvo la libertad y la democracia liberal en la era de los totalitarismos, ¿no? Y entonces esto aplicado al caso español, pues lo que voy a intentar desarrollar en unos cuantos minutos de manera muy breve y siguiendo una especie de técnica impresionista a la hora de dar los brochazos que voy a dar, ¿no? Mi intervención se inicia, como no podía ser de otra manera, con el inicio de la guerra civil, de cómo ese intento frustrado de golpe de Estado pues va a situar a la democracia republicana, una democracia excluyente, pero democracia al fin y al cabo. Ayer lo veíamos incluso en el propio archivo, ¿no? Como en ese proceso de desaparición del Estado de Derecho en la primavera del 36, pues se van dando lugar a una serie de acontecimientos en donde los jueces siguen interviniendo, ¿no? Y es muy interesante ese proceso. Sin embargo, cuando estalla el golpe, y cuando el golpe fracasa, y cuando el país se adentra en una guerra civil que nadie sabía si iba a durar mucho o poco, pues la República, como Estado, se sitúa ante una situación verdaderamente terrible, porque hay un grupo de militares, todos muy prestigiosos, con una carrera militar muy larga y muy fecunda a su espalda, que la va a obligar a defenderse, ¿no? Una democracia, cuando llega el momento, pues tiene que defenderse, aunque bueno, esta fuera una democracia con todos los problemas, pero al fin y al cabo lo era. ¿Cuál va a ser el problema? El problema es que esa necesidad de defensa que va a tener que afrontar la República a partir del 18 de julio, pues va a servir de excusa a una facción muy importante, muy militante, de la misma, para, aprovechando esas circunstancias, poner en marcha un discurso patrimonialista de la República que no era nuevo, que no era nuevo, que venía de meses atrás, que habían desarrollado tanto en la precampaña como en la campaña electoral y posteriormente después del triunfo del Frente Popular, y donde esa república, como ya se ha comentado en algunas intervenciones anteriores, algunas fuerzas de la izquierda obrerista y de la izquierda republicana más radicalizada, pues tenían en mente esa concepción patrimonialista del propio Estado republicano, es decir, expulsar y depurar. Evidentemente, cuando empieza la guerra, este Estado republicano tiene que hacer una depuración para separar inmediatamente a todo el personal desleal que de alguna manera había participado más o menos directamente con esos militares sublevados, esos militares golpistas, ¿no? Por tanto, se inicia una depuración que en condiciones normales es legítima, que en aquella época pues sigue siendo legítima, que duda cabe. Sin embargo, a partir de un momento determinado, los primeros decretos de depuración que se ponen en marcha pues se van a ir completando poco a poco durante las semanas siguientes. Y le doy, empiezo con una serie de datos muy significativos, datos entresacados de investigaciones muy serias, muy empíricas, pero que luego fallan a la hora, digamos, de cerrar el círculo interpretativo, ¿no? Estoy pensando concretamente en los datos de la lealtad
que se puede encontrar en la propia Guardia Civil. Una de las fotos que preside o que marca el cartel de este segundo seminario científico, pues se ven a una serie de guardias civiles saludando puño a la internacional junto con una serie de milicianos. Cuando se ha estudiado la lealtad de la Guardia Civil, pues se ha aportado cifras de en torno a un 80% de agentes de la Guardia Civil, especialmente en los escalones de suboficiales y de guardias normales, pues son esos porcentajes muy amplios. Luego en la oficialidad la lealtad disminuye, pero en líneas generales la Guardia Civil se mantuvo, son datos de Javier Cervera, leal a la propia legalidad republicana. Esto al inicio de la guerra. Sin embargo, pasados los meses, a la altura más o menos de mediados de noviembre de 1936, el propio Cervera aporta otro dato en este sentido que yo creo que es demoledor, y es que solo quedaban dentro de esa Guardia Civil, antes de que fuera extinguida y convertida en la Guardia Nacional Republicana, un 26% de agentes. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues que esa Guardia Civil ha sido depurada. Y ha sido depurada a pesar de que muchísimos guardias han seguido manteniendo esa lealtad a la que yo me refería hace unos instantes, ¿no? ¿El porqué de esa depuración? Por lo que decía anteriormente, porque ya se ha activado y se ha puesto en marcha ese proyecto de patrimonialización y de exclusión propio de esas fuerzas de la izquierda revolucionaria a la que recientemente se acaba de referir el profesor Fernando del Rey. Y esto va a dar lugar a una serie de circunstancias que son verdaderamente terribles. Es decir, nosotros descendiendo a ras de suelo, pues nos vamos a encontrar con historias tremendas. Historias tremendas que van a dar lugar a una serie de comportamientos políticos y sobre todo a una serie de actuaciones que la gran mayoría de los españoles de aquella época no tenían en mente. Hay que pensar que en una democracia liberal, en condiciones normales, la mayor parte de la población es gente de bien que lo que aspira simple y llanamente es a tener una vida digna y poder aprovechar las oportunidades que el marco de libertades pues le favorece. Sin embargo, cuando las exclusiones, cuando los grupos muy movilizados, muy radicalizados, pues consiguen torcer, quebrar la convivencia, tarde o temprano, acaban obligando a estas personas que en muchas ocasiones pues incluso han pasado de la política, acaban obligándoles a tomar una serie de decisiones y una serie de rumbos que no tenían pensado de antemano. ¿Por qué sostengo esto? Porque como me ocurrió al inicio de mi investigación que condujo a la tesis doctoral, ¿no? Una tesis doctoral que me dirigió el profesor Lazo. Nosotros empezamos nuestras investigaciones, tanto él como yo, preguntándonos quiénes eran los falangistas, ¿no? Entonces, cuando acudimos a la bibliografía, cuando acudíamos a la historiografía, pues había toda una serie de lugares comunes, de retratos archirrepetidos, en donde la militancia falangista pues se dibujaba según los cánones de la propaganda marxista a la que se ha aludido en las intervenciones anteriores de las sesiones de la mañana, ¿no? Es decir, los falangistas venían a ser, pues ni más ni menos que la viva representación de ese capital, de esa burguesía egoísta que se había puesto en marcha para aplastar a los sectores populares. Sin embargo, cuando el profesor Lazo y yo empezamos a acudir a los archivos municipales, que era donde se encontraban las verdaderas fuentes, los ficheros, los expedientes, para ver quiénes eran, pues nos llevamos, no voy a decir una sorpresa, pero sí una grata alegría a la hora de poder constatar que España, en este sentido, el fascismo español en este sentido no fue nada diferente
a los europeos. Nos encontramos organizaciones interclasistas con mucha gente corriente, con un importante porcentaje de clase trabajadora en las filas de ese fascismo español. Y comento esto porque cuando yo inicié hace ya unos años mi investigación sobre la quinta columna, pues otra vez, evidentemente, porque no se puede hacer historia sin ponerle rostro a la gente, fui en busca de quiénes eran o quiénes fueron los miembros de la quinta columna. Y, evidentemente, para no descubrir el Mediterráneo, primero hay que leer, y cuando yo empecé a leer, pues claro, el retrato que yo tenía y que podemos tener todo el mundo a través de esta bibliografía ya clásica sobre la quinta columna, es que, efectivamente, los miembros de la quinta columna eran de derechas. Todos vivían en barrios, digamos, de clases sociales medias y altas, y por tanto, pues se comprendía perfectamente el porqué de esos comportamientos que esos quintacolumnistas habían desarrollado durante la guerra civil. Eran de derecha. Por tanto, el problema está finiquitado. Sin embargo, cuando, ya conociendo y teniendo la experiencia acumulada, ¿no?, de la tesis doctoral y de otras investigaciones que habíamos desarrollado previamente, cuando uno decide aparcar ese retrato mal dibujado de la quinta columna e ir a las fuentes y hacer esa historia a ras de suelo, empieza a toparse con realidades, con experiencias humanas que entonces sí empiezan a ayudarnos a explicar el verdadero rostro de la quinta columna. Y es que la quinta columna, cuando uno la estudia de frente, cuando maneja los papeles del día a día, cuando acude a los testimonios de los propios quintacolumnistas en los que explican por qué se apuntaron a la quinta columna, pues ahí efectivamente nos encontramos, como no podía ser de otra manera, a antiguos falangistas. Antiguos falangistas que se habían apuntado al golpe, que habían fracasado porque ellos eran pistoleros, pero no eran militares profesionales para ser capaces de poner de rodillas a un Estado, que se apuntaron a un golpe sin tener la preparación suficiente, que fracasaron y en muchos sitios se quedaron literalmente aislados, ¿no? Esos grupúsculos de falangistas que se quedan aislados, en cuanto se dan cuenta que se tienen que organizar para sobrevivir, porque esa es la primera razón que les lleva a organizarse, pues empiezan a tejer, a intentar reconstruir esas redes clandestinas en las que ellos ya venían moviéndose con cierta facilidad desde meses antes del inicio de la guerra civil. Pero cuando uno coge los ficheros de la quinta columna y empieza a hacer esa labor de prosopografía, empieza a seguirle la pista, ahí empiezas a encontrarte otro tipo de gente que era la que nunca había aparecido en los retratos tradicionales de la quinta columna. Y hay que explicar por qué esta gente se adentró en esa quinta columna. Y la explicación del por qué esa gente se mete en la quinta columna no nos debe llevar a equívocos, porque hay mucha gente que piensa que explicar esto de alguna manera nos lleva a justificar los comportamientos antiliberales y antidemocráticos de estas fuerzas que apoyaron a los rebeldes en la retaguardia republicana, y desde luego ese no es nuestra intención, sino, como decía al principio, conocer las verdaderas posibilidades de supervivencia que tuvo la libertad. Entonces, en este sentido, añado otro factor a este breve retrato que yo estoy realizando y que voy a conectar con esa necesidad de depuración del personal funcionarial a la que me refería al principio de esta intervención, ¿no? Cuando ese proceso empieza, digamos, a madurar, cuando ese proceso de patrimonialización de la República y de las instituciones pues está expulsando a mansalva a un montón de gente que en condiciones normales, puesto que habían sido y se habían mantenido leales, los lleva a salir fuera de sus puestos de trabajo. Nosotros empezamos ahí a encontrarnos a una serie de nombres propios que habían tenido, digamos, toda una trayectoria discursiva
previa y una trayectoria discursiva que nosotros no podemos perder de vista, no podemos perder de vista las continuidades, porque de todo eso luego se va a plasmar en la práctica, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Juan García Oliver, ministro de Justicia, un anarquista que se había caracterizado por cualquier cosa menos por haber sido una persona leal a la convivencia y a la propia democracia. Era un terrorista anarquista. O el ministro de la Gobernación, Ángel Galarza, que va a dar órdenes directas para llevar a cabo una serie de tropelías y de arbitrariedades y además bien diseñadas y bien orquestadas para no dejar ningún tipo de rastro documental, ¿no? Tanto desde el Ministerio de Justicia como desde el Ministerio de la Gobernación, pues se va a poner en marcha toda una obra legislativa que los historiadores que la han radiografiado lo han hecho muy bien. Esto es tan sencillo como irse a la Gaceta de la República y decir, después del hundimiento del poder republicano y del cómo las milicias se adueñaron de la situación, el gobierno de la República hizo un importante esfuerzo para recuperar el control de la situación. Muy bien, acudimos a la Gaceta de la República y ahí vemos todos y cada uno de los decretos que pusieron en marcha. La pregunta es, ¿quiénes son los que tienen que garantizar la puesta en marcha de esas leyes y de esas normas del Estado republicano? Pues es un tipo de servidor público que ya no tiene nada que ver con la función pública republicana de antes de la guerra, porque ha sido depurada. Estoy pensando concretamente en la policía. La Guardia Civil es depurada, como decía, casi al completo. Y esa depuración origina origina un enorme hueco en cuanto a la disponibilidad de agentes de la autoridad. ¿Cómo se rellena ese hueco? Ese hueco se rellena nombrando nuevos policías. ¿Y cuál es el criterio para seleccionar a esos nuevos policías? Que es una cuestión en la que los historiadores no han puesto el acento. Pues el criterio no es ni más ni menos que pedirle a los partidos del Frente Popular que aporten listados de militantes para esos militantes ser convertidos en agentes de la autoridad. Cuando esos militantes son investidos de la autoridad de la República, y por eso efectivamente no podemos hablar de una violencia incontrolada, estos nuevos policías no van a actuar como un agente de la autoridad tradicional, sino que los criterios de actuación van a ser criterios políticos. Ellos siguen siendo militantes de sus organizaciones políticas, y como tales van a seguir pensando en criterios políticos. Y recojo aquí ahora la figura de Agapito García Atadé, el famoso Agapito García Atadé. Algunos me podrán decir, y sin duda lo dirán cuando el trabajo se concluya, que hay que ver qué mala intención con coger a uno de los personajes pues que en peor lugar dejó a la República. Agapito García Atadé fue una personalidad muy conocida, muy publicitada en la prensa hasta octubre del 36, en el que en un momento determinado pues decide huir con una serie de joyas, botín, de todo lo que habían sido esas intervenciones arbitrarias que su brigada había realizado por todo Madrid, ¿no? La República inmediatamente orquesta toda una campaña propagandística para denostar la figura de Agapito García Atadé y de ahí, lo peculiar de la figura y el porqué de esa intención a la que yo me acabo de referir. Pero no estoy cogiendo a Agapito García Atadé porque me sirva para desacreditar la trayectoria de la República en absoluto, sino porque vista de frente y siguiendo el día a día de Agapito García Atadé, nosotros podemos comprender cómo se comportó esta nueva policía de la República, porque Agapito García Atadé no era un chequista incontrolado que hacía la guerra por su cuenta, sino que estaba dentro de las estructuras gubernamentales. Él respondía a las indicaciones y a la orden de un jefe, de una superioridad
que lo mandaba. Entonces, Agapito García Tadel es una persona que, como todas, tiene sus claros oscuros, ¿eh? Es decir, Agapito García Tadel pues, ha pasado a la historia. Si nosotros solo queremos poner la lupa de aumento en su parte, digamos, más oscura, pues ha pasado a la historia por ser el jefe de una de las brigadas más arbitrarias y más asesinas del Madrid en guerra. Sin embargo, Agapito García Tadel tiene otra dimensión que me ayuda a intentar explicar lo que ahora comentaré dentro de unos instantes. Y es que Agapito García Tadel ayudó a mucha gente. De la misma manera que su brigada en el Madrid en guerra pues cometió todo tipo de atropelías y de asalto, Agapito García Tadel consigue, por ejemplo, que la hermana de Queipo de Llano no sea no sea pasada por las armas, o incluso, por ejemplo, en el futuro libro que presentaré dentro de un tiempo, pues tenemos la historia de una paisana suya que ante la detención de un hermano acude a pedirle ayuda y Agapito García Tadel se encarga de proteger a esa señora y a sus familiares. De tal manera que cuando Agapito García Tadel finalmente es detenido en las Islas Canarias, luego traído a Sevilla y aquí es juzgado en un consejo sumarísimo de guerra, pues se recopilan testimonios y pareceres acerca de lo que había sido la trayectoria de este antiguo agente de la policía republicana. ¿Y por qué comento que a unos, digamos, Agapito les arruinó la vida y a otros de alguna manera consiguió ayudarlos y salvarlos de la quema? Porque esos comportamientos responden a la arbitrariedad que yo intento poner de manifiesto en esta intervención. Un agente de la autoridad tiene en todo momento que actuar conforme a derecho, conforme a la ley, conforme a los procedimientos formales. Y la ayuda, la salvación o el castigo de una persona no puede depender del criterio personal de un agente, sino del criterio legal que ese agente debe aplicar. En pocas palabras, ¿qué pasaba con los españoles de las retaguardias republicanas que no tenían un amigo al que acudir? Esta es la gran pregunta. Porque el que era conocido, paisano, amigo de algún chequista, de algún brigadista, de algún policía de esta nueva de esta república, tenía la oportunidad de acudir y de buscar ayuda. Pero ¿qué pasaba con la gente que se convirtió en enemigo de ese Estado de republicano o enemigo de esas milicias republicanas? ¿Qué pasaba con esa gente que no podía acudir a nadie en busca de ayuda? Pues a esa gente a la que yo le estoy siguiendo la pista. ¿Por qué? Porque cuando la situación se vuelve, extremadamente peligrosa, difícil, cuando muchos españoles ven el reino de la arbitrariedad y de la exclusión en el que los más radicales están convirtiendo a la República, pues llega un momento en el que no tienen más remedio que tomar decisiones muy difíciles, decisiones que previamente, es decir, condiciones normales, jamás se les había pasado por la cabeza. Porque, insisto, la quinta columna van a estar todos esos pistoleros, antiliberales, antidemócratas, cuyo objetivo desde siempre había sido la destrucción de la República, pero también nos vamos a encontrar a un montón de gente corriente. Un montón de gente corriente. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de un capitán del arma de infantería destacado en Madrid, que se mantiene leal durante una serie de meses al gobierno republicano. Y su padre, que es un oficial de mayor graduación, es conocido, que forma parte de la cúpula militar que se ha rebelado contra la República. El hijo leal a la República y el padre golpista. Bueno, pues
se le hace la vida imposible, a pesar de que la conducta y de la trayectoria de este capitán de infantería es intachable, se le hace la vida imposible por el apellido que lleva. De tal manera que llega un momento en el que este capitán de infantería no tiene más remedio que huir de Madrid. Para huir de Madrid, pues entra en contacto con una serie de amigos, de conocidos que le recomiendan irse a Barcelona, y en Barcelona entra en contacto con un antiguo amigo que en esos momentos, él al principio no lo sabía, ya estaba formando parte de la Quinta Columna. Y la Quinta Columna, aparte, como comentaba antes, ¿no?, de iniciarse de la mano de esos tradicionales enemigos de la República a las que antes me refería, fue una Quinta Columna que se organizó y cuyo primer objetivo, como decía antes también, fue el de ayudar en la medida de lo posible a aquellas personas perseguidas por las milicias republicanas, ayudarlas para las cuestiones fundamentales de encontrar comida y de tener algo que llevarse a la boca. Ese es el primer objetivo. Cuando las fuerzas franquistas del Servicio de Información y de Policía Militar de Franco entran en contacto con esos grupúsculos que habían surgido en toda la retaguardia republicana, cuando entran en contacto y empiezan a coordinarla, que es ahí cuando yo pienso que hay que hablar de una verdadera Quinta Columna, las fuerzas franquistas, las fuerzas directoras franquistas, van a insistir en unos primeros momentos en que la Quinta Columna se olvide de esa dimensión de atención social y se centren única y exclusivamente en todo lo que es la acción de castigo a la República. Y los quintacolumnistas que están en territorio republicano se van a negar. Y además le van a explicar al cuartel general de Franco que eso no puede ser, porque sería acabar, digamos, con la idiosincrasia original de la propia Quinta Columna. Entonces, claro, cuando este capitán que estaba en Madrid llega a Barcelona y entra en contacto con esos ambientes quintacolumnistas, los quintacolumnistas les van a ayudar, pero también le van a decir, como le dijeron a todos los miembros de la Quinta Columna, ojo, esto no es un servicio de atención social donde uno recibe y no da nada a cambio. Aquí si se entra para luchar contra la Quinta República. Y no se andaban con pelo en la lengua. Perdón, ¿qué he dicho? La segunda, he dicho la quinta. La Quinta Columna. La Segunda República. Estaba pensando en la quinta. Como ayer expliqué a De Gaulle y todo el lío este, pues se me ha trastocado las palabras. El caso es que cuando la gente entraba en la Quinta Columna, se le hacía una exposición muy clara de lo que comportaba ser quintacolumnista. Aquí se entra en una organización tremendamente arriesgada y cuya militancia comporta un peligro inminente, constante. De tal manera que durante toda la guerra las detenciones, las desarticulaciones, los arrestos, las palizas que llevó a cabo el Servicio de Investigación Militar Republicano, pues hicieron de la Quinta Columna una organización que tuvo una tasa de bajas y de detenciones verdaderamente espeluznante. Y aún así hubo miles y miles y miles de españoles que no dejaron de entrar durante toda la guerra en la Quinta Columna. Es decir, la Quinta Columna es una organización que a medida que va avanzando la guerra y a medida que la guerra se va endureciendo y a medida que la guerra se va alargando, pues va viendo como la Quinta Columna no deja de recibir a gente. Y a gente que son gente normales. Es decir, gente que viene de todos los sectores. Hay por ahí trabajos que dicen y que insisten en ese papel, por ejemplo, de la mujer en la Quinta Columna. No, la mujer era un apoyo corifeo, se dedicaba un poco a complementar, a ayudar. No, es que nos encontramos auténticas jefas de la Quinta Columna que cuando son detenidas aguantan con mucha más dureza y entereza los interrogatorios que los propios compañeros de la Quinta Columna. Y eso es una dimensión de esa historia de la mujer en la Quinta Columna que no se ha puesto de manifiesto, ¿no?
en la actualidad. Es decir, nos encontramos todo tipo de gente en la quinta columna y no esa visión tradicional de que eran derechistas y como eran derechistas pues no necesitamos explicar el por qué se adentraron ahí, ¿no? Y una última cuestión que yo, de alguna manera, quiero engarzar con todo lo que he expuesto hasta ahora. Y además debo hacerlo porque si no yo, de alguna manera, distorsionaría la historia. Falsearía la historia, porque yo he aludido a la República como un reino de la exclusión, como un paraíso de la exclusión, recogiendo un poco lo que fue vuestro libro, ¿no?, del precio de la exclusión, es decir, lo que es concretar pues una serie de cuestiones que vienen de antiguo. Yo he insistido en esto hasta aquí, es fundamental para explicar esos comportamientos dentro de la quinta columna, pero yo también debo poner de manifiesto que dentro de la Segunda República no todo el mundo se comportó de la misma manera. Porque aunque el Ministerio de Justicia estuviera en manos de un anarquista, y un anarquista no de los años 30, no sé hoy, pero de los años 30 seguro, no eran unos demócratas, ¿no? Ese ministro de la Gobernación, Ángel Galarza, llevando a cabo todo tipo de tropelía y demás, pero aparte de todo lo que ellos consiguieron poner en pie, hubo otro sector protagonizado por gente de una talla verdaderamente incuestionable, con una trayectoria durante la guerra muy desconocida, gente que en el periodo precedente habían tenido una importancia, que habían pues representado esa España más moderada, más centrada, más dialogante. Estoy pensando, por ejemplo, en la figura de el republicano de izquierda republicana Mariano de Ansó. Mariano de Ansó fue subsecretario de Justicia con Irujo, cuando Irujo se hizo cargo del Ministerio de Justicia. Irujo al final pues decidió dimitir porque no estuvo dispuesta a tragar carros y carretas, y cuando Irujo dimitió, pues Ansó lo sustituyó en el Ministerio de Justicia. Pero siendo subsecretario, Mariano de Ansó le dirigió al fiscal general de la Audiencia de Madrid una carta, un escrito que viene de alguna manera a ejemplificarnos que dentro del propio bando republicano hubo una corriente cada vez más minoritaria, y esta fue la tragedia, ¿no?, de la España de aquella época, que luchó y que concibió la guerra civil de la manera en la que yo os voy a leer ahora. Os cito un pequeño fragmento, ¿no? Y os lo cito antes de leerlo porque esta parte de la historia no se nos ha contado, insisto, para enmarcarlo bien. Se nos insiste en un gobierno republicano que después del hundimiento del poder pues intenta refrotarlo todo con toda esa actividad de decretos y de leyes que se busca y se encuentra en la Gaceta de la República, pero no se cuenta cuáles fueron las iniciativas de este tipo de gente. Y entonces le decía Ansó al fiscal de la audiencia de Madrid: excelentísimo señor, la guerra es una cruda y amarga realidad, impuesta por la situación militar en complicidad con el fascismo internacional. La República, al afrontarla, se halla en el trance de cumplir con un deber sagrado e ineludible, el de pervivir como un régimen de derecho. En ser fiel a sus propias esencias radica su vigor moral incontrastable. Tal cometido, de magnitud histórica, requiere el despliegue de todas sus energías potencializadas, ya que la defensa de su integridad jurídica se lleva a cabo en la vanguardia, cruentamente con las fuerzas de las armas, y en la retaguardia, de modo incruente, mediante el imperio del derecho. La epopeya de la democracia entraña superlativa trascendencia, cuyas repercusiones, hoy de incalculable alcance, han de cristalizar en el progreso histórico de la humanidad futura, jalonando su línea evolutiva. Es decir, la lucha
tenía sentido si la democracia pervivía como un régimen de derecho. Y cuando Ansó está citando estas palabras, está reeditando ese debate tan intenso y tan importante que tuvo lugar en los años 20 entre Hans Kelsen y Carl Schmitt, que yo no voy a desarrollar aquí porque hay gente mucho más autorizada, ¿no? El profesor Arran pues me vería como un francotirador y un paracaidista de la cuestión, pero que es fundamental. Fue tan importante ese debate que el propio José Antonio Primo de Rivera, cuando tuvo que defender a algunos de sus compañeros en los juicios que afrontaron durante la Segunda República, acudió a los propios argumentos de Hans Kelsen. Y entonces, claro, esta es verdaderamente la cuestión. Aquí va a haber un presidente del Tribunal Supremo que va a luchar y que va a intentar que la lucha se dirima conforme a estos principios de derecho, de procedimientos formales, defensa formal de la democracia a la que yo me estoy refiriendo. El presidente de la Audiencia de Valencia también está por la labor y colabora con Ansó, el propio subsecretario y después ministro de Justicia, va a intentar deshacer toda esa labor tramposa y desleal contra la supervivencia de la democracia que habían llevado a cabo ministros y presidentes de gobierno anteriores, pero la cuestión es, claro, desde las alturas, desde el Ministerio, desde la Subsecretaría, se intenta llevar a cabo ese proceso, pero ¿quiénes son los que le tienen que ayudar a poner en marcha esa defensa formal de la democracia? Pues, señoras y señores, una policía que era nueva y que estaba conformada por antiguos militantes de partido. Y ahí se produce esa lucha y ese encontronazo trágico durante la guerra. Es decir, ahí hay unos responsables de la República que quieren que la República perviva como un régimen de derecho, como una democracia liberal, y resulta que los que lo habían precedido habían construido un entramado de exclusión y de arbitrariedad que a lo largo de la guerra, para desgracia de esa España, democrática que la hubo y que fue derrotada varias veces por los más radicales y por los más desleales a la libertad y a la democracia, no pudieron. Y claro, esto es lo que lleva a la República a convertirse en, para desgracia de esta gente, vuelvo a insistir, en una fábrica constante de enemigos, y eso es lo que explica el por qué la Quinta Columna no dejó de ver aumentar sus filas hasta el final de la guerra. Esta fue la tragedia que llevó a mucha gente en la Quinta Columna, y es la tragedia de los años 30. Hay mucha gente que por unas razones o por otras llegan al convencimiento de que para volver a la normalidad, para sobrevivir, pues hay que asumir el recurso a la violencia y a todas estas cuestiones que luego salen, evidentemente, en este futuro libro, porque hay que decir una cosa, la Quinta Columna fue una organización que cuando se fortalece y se convierte ya en una verdadera organización de ataque y de derribo, pues se convirtió en un poderoso estilete que fue fundamental en la victoria de Franco y que hasta ahora no ha sido valorada suficientemente, ¿no? Y por mi parte, acaban aquí estos brochazos que yo he intentado dar sobre la cuestión. Muchas gracias por vuestra atención.